Dice 24, antes de presenciar su venida, estamos en el discurso del apóstol Pablo, ahí en la sinagoga. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía, ¿quién pensaban que yo soy? Yo no lo soy. Más bien, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites continuar el estudio de tu palabra, este libro histórico en el cual necesitamos, Señor, profundizar un poco más acerca del mensaje central que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a discernir ahora esta parte de tu palabra, a poder alimentarnos de ti y poder entender que tienes principios, mandamientos, decretos que necesitamos conocer y necesitamos obedecer. Aquí estamos, Señor, pidiendo tu bendición, tu iluminación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuál es el contexto aquí? ¿Dónde están? Se fueron a Antioquía. Ok, pero ¿de dónde es? ¿Quién es? ¿De quién estás hablando? No te entiendo nada. ¿De quién estás hablando? ¿Pablo y quién? ¿En qué evento están? ¿En qué campaña? ¿Estuvieron la semana pasada aquí o no? ¿En qué campaña? ¿En qué evento? Primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Sale? Salió con un compañero llamado Bernabé, pero ¿quién era el líder? Bernabé y Pablo. ¿Y les acompañaba? Juan Marcos. Se fueron a Chipre, ¿verdad? Hay dos ciudades allí en Chipre, en una isla. Salieron de Antioquía. ¿De dónde son miembros Pablo y Bernabé? De Antioquía de Siria. Donde se les llamó por primera vez cristianos. Ustedes, si les preguntan, ¿dónde, en qué lugar se les llamó a la iglesia? Por primera vez se les llamó cristianos. Usted dice Antioquía de Siria, porque hay Antioquía, el que están ahora, de Pisidia, ¿verdad? Antioquía de Pisidia. Pero ellos son de Antioquía de Siria. En su primer viaje misionero, ¿quién los envió, Martín? El Espíritu Santo. ¿Y quién más? Después del Espíritu Santo. Los líderes de Antioquía oraron por ellos, les impusieron las manos y luego los despidieron. Ahí estamos. Y ya en el primer viaje misionero, bueno, pues no sabe, tal vez ustedes creen que tenían como que una ruta definida, o a ver qué entraba. De entrada, ¿a dónde fueron? A la sinagoga. No, de entrada, ¿a dónde fueron? Que Bernabé y Saulo y Pablo. ¿A dónde? Ajá, pero ¿quién es? ¿Qué es Chipre? Ajá, es una isla. Pero, ¿por qué a Chipre? Ok, ¿de ahí era quién? Bernabé, el líder. Pues vamos a ver a mi familia, vamos a ver quién nos recibe, pues vamos a ver a mi familia, ¿no? ¿Dónde tienes familia? En Chipre, kilómetros de aquí, vámonos. Y luego entonces ahí estuvieron no sabemos cuánto tiempo, y luego suben hacia otras ciudades, ahora sí. Y ahí, ¿y en dónde se estacionan? En Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia se estacionan, y ahí dice que es una ciudad grande, hay una sinagoga de los judíos donde ellos adoran los sábados, y obviamente Bernabé y Saulo son judíos, y se meten a la sinagoga un sábado, y entonces ahí los reconocen. Dicen, estos son gente importante de Jerusalén, son judíos, y este Pablo es estudioso, lo conocemos, tiene fama. Pablo, ¿a los pies de quién se educó?
de Gamaliel, un rabino muy importante en Jerusalén. Así es de que leen ellos los profetas, los escritos, los profetas abren el rollo y después ahí está toda la congregación, ven a Pablo y a Bernabé y les dicen: hermanos, ¿quieren una palabra para nosotros? Pásenle aquí al frente. Y entonces, ¿quién pasó? ¿Bernabé o Pablo? Pablo, ¿verdad? Ya está asumiendo el liderazgo, de él es el orador, él es el principal, es el que sabe y demás. Bernabé es más atrás, más un segundo, más un consolador, porque así es su nombre, ¿verdad? El que consuela. Y luego entonces Pablo comienza un discurso en medio de la sinagoga, la congregación de los judíos. Está hablándole a un pueblo judío, o sea, está entre los gentiles, pero está en una comunidad, sinagoga judía, ¿vale? Entonces comienza un discurso, comienza a hablarles, pero a resumidas cuentas, no como al que apedrearon, ¿cómo se llama? No como Esteban, un discurso muy largo, sino un discurso más resumido. 450 años esclavos, luego salieron, estuvieron 40 años en el desierto, luego vinieron los jueces, y luego vinieron los reyes, y de los reyes vino David, y de David, ¿quién vino? Jesús. Hasta ahí nos quedamos, versículo 23. Entonces, el mensaje de Pablo es más concreto, pero es un mensaje, el que estamos analizando, es el mensaje que él daba en todas las sinagogas, a todas las ciudades donde él visitaba, donde él iba y predicaba. Él enseñaba estos principios. Tal vez no exactamente aquí, pero Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se da la tarea de dar detalle de lo que hizo en este primer discurso de Pablo, ya como misionero, ya como un misionero, y de esta manera, ¿cuál es la palabra de enviado? Enviado en el griego. En el griego, la palabra dice que los enviaron. La palabra de enviado, en el griego, hay una palabra en griego muy famosa, los enviados. ¿Cómo se dice en griego? ¿Profeta? ¿Ah? Apóstol. ¿Sí? ¿Qué significa apóstol? Apóstol es una palabra griega. ¿Qué significa? Enviado. Si usted es enviado, usted es un apóstol. Y que ahora la traducimos al latín o al español como misionero. Un misionero que es enviado a predicar la palabra. Entonces eso es un apóstol, ¿vale? Aunque tenemos esta calidad de 12 apóstoles de Jesucristo, pues de una manera muy especial, muy particular, pero en realidad la palabra es de enviado o de apóstol es enviado. Muy bien, entonces tenemos aquí a Pablo que está delante de la congregación y le dan la palabra y entonces él comienza a hablar acerca de toda esta trayectoria del pueblo, porque les está hablando a los judíos que nunca han escuchado las buenas nuevas, que no saben exactamente qué significa la muerte, la resurrección, la obra de Jesucristo, y el apóstol Pablo se está esforzando en explicarles: miren, son privilegiados ustedes, fíjense nada más lo que ha pasado. Después de que nace Jesús, de la descendencia, dice el Evangelio de Mateo, hay una genealogía desde ¿dónde? Abraham hasta Jesús, del linaje de David, porque de ahí era la promesa del Mesías prometido. Es decir, ustedes judíos saben que había un prometido, saben que había un Mesías, un Cristo que habría de venir, un Salvador que habría de venir. Entonces ustedes judíos, y les está hablando. Dice entonces que del rey David se desprende Jesús, y luego dice que antes de presenciar la venida de Jesús, Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan el Bautista era muy conocido. ¿Ustedes conocen a Juan el Bautista? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Primo hermano de Jesús. Se llevaba por 6 meses, me parece, ¿verdad? De edad. Pero dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ok, ¿cuál es la diferencia del bautismo de Ailén? El bautismo de arrepentimiento y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia?
¿Uno qué? ¿Y el otro? Otro más particular. Uno público y uno privado. ¿Cuál es el público? ¿Cuál es el público? ¿El de arrepentimiento o el del Espíritu? El Espíritu. No, ella dice que el bautismo de arrepentimiento es más interno y el del Espíritu es hacia afuera. ¿O al revés? Pues el Espíritu está dentro, ¿no? Bueno, ya nos confundiste a todos. A ver, Lupita, ¿usted sabe? ¿No? Bueno. Entonces, ¿quién dijo yo? Diferencia, porque aquí dice, ¿verdad? Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dice la palabra que Juan predicó ese, pero Jesús iba a llegar a dar el bautizo del Espíritu Santo. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que nos llena del Espíritu Santo y Juan solo con agua y que se arrepintieran y enmendaran sus caminos, pero Jesús era ya con el Espíritu Santo, Él ya nos daba el Espíritu. ¿Y allá no hay arrepentimiento con Jesús? Ah, no, sí, pero pues, me está diciendo cuál es la diferencia del... No había descendido el Espíritu Santo todavía. Antes, ¿verdad? Antes de Pentecostés, Juan el Bautista predica un bautismo, bueno, los bautizaba en agua, en el río, y él decía, arrepiéntanse, generación incrédula y perversa, ¿no? Arrepiéntanse. Entonces les hablaba del arrepentimiento de sus pecados, que se volvieran a Dios. Sin embargo, la gente venía y se bautizaba con Juan el Bautista y se arrepentía de todo corazón. Pero ¿qué le faltaba? Todavía no había el derramamiento del Espíritu Santo. Todavía no tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, pudiera ser que alguno de ellos murió antes del día de Pentecostés. Algunos de los que Juan mismo, ¿verdad? Juan el Bautista murió antes del día de Pentecostés. ¿Fueron salvos? Porque no tenían el Espíritu, ¿sí? Y si no tenían el Espíritu, ¿pero creyeron? Ok, por la fe, como Abraham, como David, como Samuel, por la fe en la promesa, por la fe en la promesa, así dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11, el capítulo de la fe. Y luego entonces tenemos un bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Y dice el apóstol Pablo, está narrándole, dice, vino Juan el Bautista. Entonces cuando Juan terminaba su carrera, decía, ¿quién pensaban que yo soy? ¿Quién pensaban que yo soy? Y luego decía, yo no lo soy. O sea, o quien pensaban que yo soy, no lo soy. Yo no lo soy. ¿De qué está hablando? De que pensaron que era el Mesías. Que él era el Cristo, que él era el Mesías prometido, que daría libertad a los cautivos, vista a los ciegos, iba a levantar a todo mundo. Pero entonces Juan dijo, yo no lo soy. Más bien, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Es una historia que ya conocemos, la historia de Juan el Bautista. Le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él decía, no, yo no lo soy. Atrás de mí viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo con el versículo 26? A ver, ustedes, hermanos míos, les quiero mucho, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, temerosos de Dios. Escúchenme, hay buenas noticias. Buenas noticias. El mensaje a nosotros nos ha sido enviado, el mensaje de salvación. ¿A través de quién viene el mensaje de la salvación? ¿A través de qué pueblo? De Israel. ¿Es un privilegio? ¿Es un honor que a través de un pueblo venga el mensaje salvador, el mensaje del Salvador? No vino a los gentiles, no vino a los mexicanos, no vino a los rusos, no vino a los cubanos, ¿verdad? ¿Vino a quién? Israel. ¿Estamos de acuerdo con eso? A través del pueblo de Israel viene el Mesías prometido que salvaría al mundo de sus pecados, que rescataría a la humanidad
de todo su pecado. Entonces, hay buena noticia. Y el apóstol Pablo está en una comunidad gentil diciéndole a un pueblo judío: ustedes son privilegiados. Ustedes han recibido este mensaje. El mensaje vino a través de este pueblo. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso de las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron ¿al qué? Muy bien, y aquí va a venir el mensaje entonces, el mensaje de la muerte necesaria para que haya salvación. Derramamiento de sangre para que podamos nosotros ser perdonados. ¿Vale? Entonces viene aquí, ese es el mensaje, está preparando el terreno, es algo que nosotros debemos aprender. Tiene el apóstol Pablo algo en común con la gente que les está hablando. La gente que les está hablando entiende lo que el apóstol Pablo les está tratando de decir, porque conocen a los profetas, o sea, los escritos, los salmos, a la Torá, conocen todo el Antiguo Testamento, y simplemente Pablo les está diciendo, les está explicando lo que ha venido a suceder con una persona llamada Jesucristo. Jesucristo. Entonces, está llevándolos todos a la persona de Jesús. Vamos a ver, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el apóstol? Lo condenaron. Les dice que los habitantes de Jerusalén condenaron, dice, sin saberlo, condenaron a Jesús, sin hallar en él ninguna causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que lo matara, porque así estaba profetizado que tendría que morir. El Mesías tendría que morir. 29. Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó, ¿de dónde? A ver, este es el mensaje crucial. Este es el mensaje que el apóstol dice: yo no predico nada más sino a Cristo y a este crucificado. Crucificado. ¿Cómo que predica un Cristo crucificado? Claro, el apóstol Pablo dice: vamos a presentar la palabra de Dios a la gente que no conoce de Dios. Vamos a presentarle a Cristo y a este crucificado. Crucificado por ti y por mí. A este que derramó su sangre por ti y por mí, porque había un propósito de salvación. Si no hubiera muerto, no hubiera salvación. Si no hubiera derramado sangre, no hay salvación. Entonces, el mensaje central, dice aquí, está escrito acerca de él, lo mandaron matar, como estaba escrito, y luego entonces lo mató. O sea, ¿cómo lo mataron? ¿Cómo mataron a Jesús? En una cruz. Bueno, ahí dice en un madero, ¿no? ¿En un madero o en una cruz? En un madero o en una cruz. Bueno, ya lo analizamos ese del madero, ¿no? Pero ya sabe dar la explicación. El madero o la cruz, ya se le olvidó. Tendré que repasar, ¿no? No es relevante. Si lo crucificaron en un madero, en una madera solita, o lo crucificaron en una cruz, de todas maneras, murió. Eso es lo importante. Murió. Y luego lo bajaron, dice, lo bajaron del madero donde lo crucificaron, lo sepultaron, pero ¿qué hizo Dios? Lo levantó de entre los muertos. Y ahí los judíos en la sinagoga, ahí en Antioquía de Pisidia, y resucitó. Lo mataron los de Jerusalén, como estaba escrito, y luego entonces resucitó, o Dios le levantó de entre los muertos. ¿Y cómo estuvo eso? O sea, ellos conocían la profecía, conocían que habría de venir un Mesías, pero que ese Mesías iba a darles libertad a todos los judíos, a libertad del imperio, del yugo romano, libertad de los pecados, o libertad de qué. Entonces Pablo está tratando de explicarles el evangelio a estas personas judías, conocedoras, religiosas, conocedoras de la palabra de Dios. ¿Ibas a comentar algo? Bueno, seguimos. 31. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas
de que la promesa que fue, de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acerca de que levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: les daré las santas y fieles bendiciones prometidas ¿a quién? Al rey David. Entonces aquí tenemos más información acerca de que ya un Cristo resucitado se le apareció a muchos resucitado, como dice precisamente Hechos capítulo 1, que se les apareció a muchos ya resucitado, y a estos muchos y a todos sus discípulos los envía, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Palabra testigos, la palabra testigos, estamos dando un repaso a algunas palabras griegas, pero para que nos quede claro, la palabra testigo, ¿cómo se puede traducir también? Perdón, la palabra testigo en el griego, ¿cuál es? ¿Memo? Testigo. La palabra testigo al griego, ¿qué palabra es, Doris? ¿Atalaya? ¿Testigo? No, esa es la revista de los testigos de Jehová. No. ¿En el griego? ¿Testigo? ¿Cuál? Ah, sí. Bueno, de la raíz, mártir. ¿Qué le viene a la idea? De mártir? ¿Sufrimiento? ¿Nada más sufrimiento? ¿Primer mártir quién fue? ¿Sufrió o murió? Bueno, murió sufriendo, ¿no? Sí, pero de sufrir, pues todos sufrimos. Pero murió. Sí, mártir, estar dispuesto a. Ahora, ¿quién es testigo de Cristo aquí? ¿Somos testigos de Cristo? ¿Estamos dispuestos a qué? A morir. ¿Usted da testimonio de que es cristiano? Ah, sí, da testimonio de que es cristiano. A la horca, a la cruz. ¿Sí? Eso es testigo. Por eso dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también anunciamos, aquí hay otra frase, las buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué palabra griega traduce? Buenas nuevas. Evangelio. ¿Sí? Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces, ahora dice, anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? La profecía del Mesías que habría de venir se ha cumplido en la persona de Jesús. Ya vino el Mesías, ya lo mataron, ya resucitó, se les presentó a muchos, los ha enviado como sus testigos para anunciar la buena noticia. La buena noticia. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Dice, ya se cumplió. ¿Dónde se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? 33. Esta la ha cumplido Dios ¿para quiénes? Nosotros. Esta generación es testiga de el advenimiento del Mesías prometido. Como dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya se cumplió la profecía. El Mesías ya vino, se llama Jesucristo, resucitó de entre los muertos, y por él, dice Pablo y Bernabé, por él estamos hoy aquí delante de ustedes. Él vive, el Mesías vive, y hoy venimos a darle las buenas noticias a cada uno de ustedes. Y entonces en la sinagoga los judíos estaban perplejos, atónitos, asombrados de este mensaje que por primera vez están escuchando
acerca del Mesías, porque ellos conocen la profecía, conocen las escrituras, conocen que habría de venir el Mesías, pero no sabían exactamente cuándo iba a venir, cómo iba a venir, en qué forma y de qué manera les iba a dar libertad. Y ahora Pablo, el apóstol enviado a los gentiles, les está explicando lo que ha sucedido. Y este es el mensaje de todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Este es el mensaje a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje que a donde quiera que iba Pablo, repetía estos principios en todo lugar. No habría otra manera. Así como Pedro daba su discurso, el mismo discurso aquí, el mismo discurso allá, es el mismo discurso que el apóstol Pablo ahora está presentando a los gentiles. Sigamos, ya acabamos. Luego dice, por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Que ese es el salmo mesiánico, ¿verdad? 16. Es el salmo 16. Obviamente estamos hablando de los salmos aproximadamente. ¿Cuándo se escribieron, Lalo? ¿Cuántos años antes de Jesús? ¿Te acuerdan que les dije? Escuchan a David, escuchan salmos, váyanse, ¿a qué año? 1000, ¿verdad? 1000 antes de Cristo. 1000 años antes de que naciera Jesús, se escribió este salmo, por eso se llama salmo mesiánico, que apuntaba o hablaba del Mesías. Y este salmo decía que no permitirá, o sea, que va a morir el Mesías, pero no va a haber corrupción. ¿Qué significa? No se iba a quedar en el sepulcro, no se iba a quedar su alma en el Hades, o en el hebreo es Hades, en el griego es, al revés. En el hebreo es Seol, en el griego es Hades, y al español se traduce infierno. Infierno, es el lugar a donde van las almas de los muertos, sean buenos o malos. ¿Qué es el Seol? Es el lugar a donde van las almas de los muertos, sean buenos o malos. Hay una división para los buenos y una división para los malos. La división para los buenos se llama seno de Abraham o paraíso. Por eso cuando Jesús muere, le dice al que está a su lado, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, en el Seol, en el Hades, abajo. ¿Sí? Hay una separación en el paraíso, no es arriba, no es el cielo, en el Hades, en el Seol. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí está haciendo una comparación simplemente del cuerpo de David o del alma de David, que sí se fue al Seol y allá él de alguna manera estaba confinado el alma, el espíritu, y el cuerpo se corrompió, el cuerpo de David, y está haciendo una comparación. Pero dice, porque después de haber servido en su propia generación, que aquí es también para nosotros, estamos sirviendo en esta generación como David en su propia generación. David 1000 años antes de Cristo sirvió y fue de bendición en su generación. La pregunta es, en esta generación, ¿estamos nosotros siendo de bendición o de piedra de tropiezo? ¿O de mal testimonio? ¿O fallándole a Dios a cada rato? Entonces, tenemos aquí una situación. En su propia generación, a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. 37, en cambio, ¿sí? La comparación, está comparando a David ¿con quién? En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está comparando a David con Jesús, ¿sí? A David con Jesús. En cambio, aquel que Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. Y aquí viene otro concepto, ¿verdad? Otro concepto doctrinal. Ahora dice, a ustedes, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él, ¿quién es él? Jesús. Se les anuncia ¿qué? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Y los judíos dicen, perdón de pecados. Pero ¿cómo está eso? ¿Somos pecadores? Pero si somos el pueblo de Dios, santo, apartado para él. ¿O no?
cumplimos la ley, vamos a Jerusalén 2 veces al año y diezmamos y hacemos todo lo que los sacerdotes nos dicen, hacemos sacrificios en el templo. ¿Y cómo que los pecados son perdonados a través de él? A través de nuevo concepto, un concepto revolucionario para los judíos. Ellos se creían perfectos, el pueblo de Dios, santo, creían que no necesitaban hacer nada más porque era el pueblo de Dios. Y les dice Pablo, no. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Para qué entonces sirve la ley? La ley que cumplían todos estos judíos. ¿Cumplen la ley? ¿Obedecían la ley, los mandamientos? ¿Hacían sacrificios? ¿Diezmaban? ¿Iban y se congregaban en el templo como mandaba la ley? ¿Qué más decía la ley? Bueno, los 10 mandamientos, la ley moral. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás imágenes delante de mí, no seas idólatra. ¿Qué más? Los 10 mandamientos, la ley moral, ¿verdad? Y se dan cuenta que la ley moral, o la ley de Moisés, y la ley ceremonial, y la ley alimenticia, y la ley civil, ninguna me justifica, ninguna. ¿Para qué sirve la ley entonces? Eso lo vamos a ver, lo vimos en Gálatas, lo vamos a ver en Romanos. Para mostrarnos que somos pecadores. Para mostrarnos que hay maldad en nuestro corazón. La ley nos sirve para demostrarnos que solamente la quebrantamos. Que solamente la quebrantamos. Y si tú quieres ser salvo o justificado por la ley, debes cumplir los 613 mandamientos escritos en la ley de Moisés. Debes cumplirlos al pie de la letra sin fallar uno solo. Con que falles uno, ya fallaste todo. No puedes cumplirla. No podemos cumplir la ley de Moisés. La ley establecida por Dios con Moisés. Entonces, lo que no pudo justificar Moisés por la ley de Moisés, ahora se puede por Jesucristo. ¿Cómo? Miren pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. ¿Cómo ven? Habacuc, sí es Habacuc, ¿no? Habacuc 1:5. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede explicar? Habacuc 1:5. Miren, burladores, asómbrense y perezcan. Ándale. Porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. A ver, ¿quién me explica ese versículo? Justificación anterior. Está hablando Pablo de esa parte, porque solamente con creer en Cristo es como nosotros somos justificados. Que no hay la ley ni todo lo demás, ya no es. Y entonces así de fácil, una persona que roba, una persona que ha matado, una persona que ha violado, una persona que ha secuestrado, una persona que miente todos los días, una persona que ha sido atea, que ha hecho ritos satánicos, una persona que mala de corazón, que no honra a sus padres y creyendo en Cristo, ¿se va al cielo? Que se arrepienta de sus pecados. Y que transforme su vida siguiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Aceptando a Cristo? ¿Aceptando a Cristo? Pero en este momento. Lo acepta, se arrepiente y no vuelve. Ajá, pero bueno, ¿la salvación es un momento o es un proceso? ¿Proceso? Te vas al nivel 1. ¿No? Sí, momento. ¿Qué es? ¿Qué es, Ángel? Explícale a Tony. Sí, ¿por qué? La salvación es un momento. Si en ese momento te arrepientes de tus pecados, crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿en ese momento tienes vida eterna? ¿En ese momento eres salvo? ¿O tienes que esperar? No, vamos a ver si da frutos. Si da frutos, algo. Si no, no. ¿No? ¿Sí o no?
¿En ese momento es salvo? Sí. Así de fácil. Toda una vida de pecado. Ahora dice, ya me arrepiento. ¿Ya es salvo? Sí. Por eso no la aceptaron. Si es por la fe. Por eso Así de fácil. Aunque alguien se las cuente, jamás la creerán. Esta es la buena noticia. Lo que no se puede hacer por la ley, ahora en Cristo, por la gracia, se puede. Se puede conocer a Dios, se puede recibir el perdón de sus pecados, todos los pecados. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Todo eso nos había separado. Pero ahora usted pone su mirada en Jesucristo, su confianza en Él, le conoce a Él. Entonces en ese momento el Espíritu Santo viene y le bautiza, le sella, le llena para vida eterna. ¿Estamos? Esta es la buena noticia. ¿Ya acabamos? ¿Ya son 41 versículos nada más o faltan? 50. Ay, faltan. Yo creí que ya habíamos acabado. Perdón, vamos a seguirle. Cuando ellos salían, les rogaban. Ya terminaron el discurso. Terminó el discurso de Pablo con eso, ¿vale? ¿Entendieron el mensaje? Dicen, cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de estos temas. ¿Cuál es el día de reunión? ¿Sábado o domingo? Ahí. Sábado. ¿Y nosotros? ¿Por qué cambió? Porque ¿Eh? ¿Y ahí no había resucitado Jesús? Sí. ¿Y Pablo qué día se reunió? ¿Sábado o domingo? porque apenas está Tranquila. Sábado. 43. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, ¿quiénes son los prosélitos piadosos? Unos son judíos y otros son prosélitos piadosos. ¿Quiénes son, Lalo? Los gentiles convertidos al judaísmo, ¿sale? Los gentiles que no nacieron judíos, pero que son de la religión judía, ¿vale? Son judaizantes. Muchos, ¿dónde voy? Prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Ya vieron el orden? ¿A quién siguieron? Ahora a Pablo y a Bernabé. Ya cambió. Quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra. ¿Quién se reunió? Ahí está la foto, ¿no? Todos, miren, todos los que ven la foto. Tomaron una foto. Toda la ciudad se reunió, casi toda la ciudad para oír. ¿Qué van a oír? La palabra de Dios. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quién? ¿Cómo ven? Era necesario que ustedes, privilegiados judíos, recibieran el mensaje. Si ustedes lo rechazan, que Dios les bendiga. Nos vamos a los gentiles, a los que sí nos escuchen. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Insistimos, tocamos la puerta cuando ya nos corrieron. ¿No quieren oír? Hay mucha gente que sí va a querer oír. Vamos a otro lado, ¿vale? Ahora sí, acabamos ya. Porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, eso también está en ¿dónde? En Isaías 49:6. Es una cita de Isaías. Al oír esto, los gentiles se regocijaban. ¿Quiénes se regocijaban? Los gentiles, y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna, los que tenían que creer, ¿no? En otras palabras. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y provocaron una ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de ¿qué? A ver. No, si es de Dios, ¿me van a recibir o no?
Dios va a preparar el corazón de la gente que me va a recibir. Y si me reciben mal, Dice que ¿es de Dios o no es de Dios? solo los que están destinados para la vida eterna. Pero si es, no, nuestras frases de nosotros, de Unifam Coacalco, si es de Dios, Dios va a abrir las puertas. Si es de Dios, todo va a estar bien. Si es de Dios, vas a tener el trabajo. Si es de Dios, vas a ir a tal ciudad de vacaciones. Si es de Dios, ¿sí o no? Si es de Dios, nada, no va a haber oposición. ¿Es correcto? Si es de Dios, no hay oposición, ¿o sí? ¿Está recibiendo oposición? ¿Los están corriendo de la ciudad? Si se quedan, los matan? O sea, ¿salieron corriendo? ¿O cómo dice? ¿Cómo salieron? ¿Cómo? No, perseguidos. Y provocaron una persecución. ¿Qué se imagina usted? Una persecución contra Pablo y contra Bernabé. Y los echaron, los corrieron de su territorio. Entonces ellos deprimidos porque los corrieron. Nosotros estamos predicando la palabra. ¿Por qué nos rechazan? Señor, no, yo ya no voy. Ya mejor me quedo. Yo mejor me quedo aquí, porque allá me rechazan. No es tuyo, esto no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Por qué? Porque me están rechazando, no es el tiempo. Y mejor me quedo aquí. Estoy traumado. O sea, apenas me cerraron la puerta cuando les toqué y les iba a dar un folletito. Además, me lo recibieron el folleto, lo arrugaron y me lo aventaron. Quiero ver, ¿voy a estar pasando esas vergüenzas yo? No, ¿cómo cree? ¿No? Y me voy deprimido a mi casa y me encierro y lloro y digo ya, esto no, mi don no es el evangelismo. Mi don no, eso no es para mí. Evangelizar no es para mí. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Porque al final, y los discípulos estaban llenos de ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y hay otra porción de la Biblia donde dice que al ser perseguidos, maltratados, se llenaron de gozo porque se parecían a su maestro, a Jesús. ¡Wow! Imagínate. Entonces, tengamos cuidado cuando decimos, si es de Dios no va a haber oposición. Si es de Dios, todo se da suavecito, como cuchillo en mantequilla. Suavecito. Se da. Comentarios finales, ya acabamos. Los versículos anteriores, pastor, decía que no había el Espíritu Santo todavía. ¿En dónde? Había descendido, ¿no? Sobre el pueblo. Ajá, ¿era antes de Pentecostés? Sí, antes de Sí, correcto. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos ya lo traían de Ya lo traían, ya estábamos. A ver, otra vez. Pablo Sí, está después de Pentecostés. sí. Él es misionero, pues obviamente lleno del Espíritu Santo. Y los versículos 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles discípulos? Pablo, Bernabé, los que creyeron ahí en Antioquía. los que le siguieron. Ya estamos hablando después del Pentecostés, ¿vale? Cuando hablamos de antes de Pentecostés, que todavía no tenían el Espíritu, del bautismo de Juan, pues eso es lo que estaba contando Pablo. También Martita. tenemos que dar un poquito de énfasis cuando Pablo le dice a los judíos que lo que está sucediendo, lo que ya sucedió con Jesús, ya estaba escrito. Sí. Lo que está escrito en los profetas y en la ley, Sí. pero que ustedes lo leen cada sábado. Cada sábado lo leen. Cada sábado. Quiere decir, Que no lo entendían. Así igual hoy podemos decir que estamos leyendo la Biblia. Hay muchos Estamos cristianos entendiendo a- que leen la Biblia pero no la entienden. pero no la entienden porque no están viendo esa visión que los discípulos al final se llenan de gozo porque escucharon la palabra, algunos o no todos, algunos, y lo siguieron. Creyeron, pero al creer, cuando son discípulos, significa que ya tienen el Espíritu Santo. También, Antonio. pastor, se puede entender ahí que Pablo tenía como más hambre de predicar del evangelio, o más valentía que Bernabé, porque
pues Bernabé lo tenían como líder y al final de cuentas él, Cambió. a la hora de que a veces tiene una palabra de exhortación y Bernabé se quedó y Pablo dijo, yo se la doy. Sí. Y con permiso ahí te voy. Sí, los dones espirituales. No, no significa que Bernabé no sabía, o su personalidad, su visión, su llamamiento, no era ser un orador, predicador en público, sino es el más acá abajo. El llamamiento de Bernabé es acá abajo, cuando a consolar, animar, guiar a otro, enseñanza tal vez. Y de Pablo era como más exhortación. Pablo sí tiene conflicto con todos, sí, va a entrar en pleito con todos. Por eso lo van a apedrear, lo van a meter a la cárcel, lo van a correr de las ciudades, por eso sí. Lalo. Y la comparación que les hace el apóstol Pablo con David, ¿no? Que David sí vio corrupción simplemente para mostrarles que la profecía no se cumplió en David, se cumplió en Jesús, ¿no? Que él no vio Para los corrupción. que siguen a la Correcto, sí, hacer la diferencia. Y también cuando dicen que un salmo, ¿no? David, dijo el Señor a mi Señor, ¿qué? Dice un salmo mesiánico. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. O algo así, ¿no? Algo así. Pero ahí lo importante es, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor? ¿El Rey o el Mesías? Está interesante. Sí. Te pasó un comentario. Una hermana de Chiconautla se fue de viaje, iba a ir a Jerusalén, pero por los problemas le cambiaron ¿La ruta? la ruta ¿A dónde se fue? Antioquía. ¿Antioquía? Me comentaba. A Turquía. A Turquía. Turquía, sí. Me dice, no sé cómo está la situación, pero ahí ellos dicen orar sin cesar. Y están en las mezquitas así llorando, orando. ¿Las mezquitas? Sí, y luego, bueno, Son musulmanes. Ajá. y hace, pero yo los veo muy religiosos, no religiosos, pero también muy idólatras, porque mencionó que había un brazo de Juan, había la vara de Moisés, Ajá. y había varias cosas. ¿Y Digo, cómo pero que las- eso véalo usted como un museo, no lo vea como que la están alabando, pero están haciendo Sí. cosas. Pero a lo que voy, ellos están haciendo lo que decía que orara, y nosotros, entonces ahorita yo lo relaciono con el 47, ¿no? Que dice, porque así nos ha mandado el Señor, te ha puesto pues, a los gentiles. ¿Quiénes somos? Los gentiles somos nosotros, como dice, ¿no? Y estamos haciendo lo que nos estamos basando en la Biblia, ¿no? Nosotros nos estamos usando, y ellos a lo mejor siguen en lo mismo, haciendo sus rituales, ¿no? Sí, no han entendido. Y la llevaron a una donde el Buda también hace. Oh, chale. Y aparte, entraron a la mezquita y dice, ¿Qué? en 5 minutos no me dejaron estar parada. A los 5 minutos me quedaron en cárcel. Y 5. ¿Eh? Y 5. 5. No había de otra. Pues sí, no había de otra. O sea, está Mejor que la maten. ¿Eh? Mejor que la maten. Mejor que no hay Mejor que no vaya. ¿Quién quiere ir a Jerusalén? Ah. Porque allá está la unción. Allá. Ahí está el terror. Qué O bárbaros. sea, hay tantos años y todavía, o sea, sí. Todavía. ¿Qué miembros tienes en Chiconauta? Bueno. Así como es su pastor. Así como es su pastor, son sus ovejas. Sí, César. Ujú. De alguna manera tienen el conocimiento de Cristo y tienen una gran población de creyentes. Sí. Entonces, cuando nosotros, que nos consideran como hermanos separados, como que nos dicen protestantes, que somos, bueno, que venimos de la protesta, del protestantismo, pero el asunto es La protesta. entonces, el asunto es que aquí pasa que igual el mismo movimiento católico lo que está haciendo es como que frenar esta parte. Cuando vienen personas evangelistas y tocan las puertas
Y entonces no se haga así como una revuelta, pero desde adentro está una parte donde rechacen de alguna manera Sí. pueblos donde persiguen a Cristo. Sí, De esa forma nos han sacado. sí, los corren, pero sí. Tenemos una forma de pensar nosotros. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos aquí nos están aferrando. Pero hay personas bien arraigadas en su Sí. Y siempre va a haber esas dos partes, el grupo que cree y el grupo que rechaza. El grupo que rechaza y persigue y te obstaculiza, y el grupo que dice yo sí creo, y se hacen discípulos. Yo creo que ahí quedaron discípulos. Y los que se creen, pero los cambian, ¿no? O sea, aparte que dicen, como que sienten aparente que ellos enseñan, pero no lo sueltan. Sí. Lo hicieron aquí con la Sí. Salieron corriendo, perseguidos, pero ahí quedó la semilla. Y es algo que Ahí vamos a quedó. enfrentar constantemente, como decía, constantemente vamos a estar enfrentándose, no tal a esta medida, Sí. pero sí un rechazo común. Bueno, ¿algún comentario final? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Vamos a orar? Sí, Omar. Rápido, el versículo 48 se puede aplicar para la predestinación que tiene esta rama de Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. ¿Predestinación? Pues los que habrían de creer. ¿Predestinados? Acuérdense que la palabra predestinación, estamos hablando nosotros, los arminianos. Predestinación, estamos hablando de la presciencia o el preconocimiento de Dios. Es decir, Dios conoce el futuro, ya sabe quién va a ser salvo. Los que están predestinados, Dios sabe quién de antemano va a ser salvo y quién no va a creer. Entonces, en ese sentido, la frase que dice ahí, designados para la vida eterna, ¿qué significa? Que Dios designa este lado a la vida eterna, este lado a la vida eterna, pero el infierno, ¿sale? De este lado al infierno, de este lado al cielo. Eso es lo que se viene a la mente cuando Dios designa. No me importa si piensas, si quieres creer, no me importa si vas a sufrir, te vas al infierno, tú te vas al cielo. ¿Que Dios decide eso? ¿Tú crees que Dios decide? O sea, que se puede aplicar, o sea, pero ¿creemos eso? Entonces no se puede interpretar así. Entonces hay que ver de qué manera está tratando de enseñarnos que los que habrían de creer son los que habrían de creer. Sí, es que la palabra designar como que... Sí, la palabra designar, como que alguien de arriba Ya, designa, asigna, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Dejando a un lado la libertad humana, el libre albedrío, la decisión. Que en dado caso, ¿para qué está predicando Pablo? No tendría caso la predicación, no tendría caso el sufrimiento que están teniendo, si de antemano Dios va a designar quién sí y quién no. ¿Para qué hay viajes misioneros? ¿Para qué hay buenas nuevas? ¿Para qué murió Cristo? Exacto. Buena pregunta para los calvinistas, ¿no? Vamos a ver. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta noche poder continuar y avanzar, Señor, en esta trayectoria de estudio del libro de los Hechos. Gracias porque podemos visualizar el extendimiento a los gentiles, la obra misionera, y que esto nos mueva, Señor, a seguir predicando tu palabra, que de antemano tu Espíritu Santo, Señor, nos acompaña, nos guía, nos da las palabras correctas y nos da la fuerza y la valentía para hacerlo. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir compartiendo tu preciosa palabra, ya que son buenas noticias de salvación para todo aquel que cree y pone su confianza en Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a llevar este mensaje con más claridad cada día en nuestro corazón y hacia poder explicarlo a otras personas. Gracias, mi Dios. También pedimos, Señor, que bendigas las ofrendas, los diezmos, que bendigas la economía de tu iglesia,
que bendigas los trabajos que nos permites tener y que a través de ellos nosotros te agradezcamos, te honremos, Señor, y obedezcamos tus mandamientos. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.